Bueno, tenemos directazo con Institut Marqués. Hoy hablaremos con el doctor Hans Arce. Sabéis que hace muy poquito, yo ya le voy invitando, sabéis que hace muy poquito los recurrentes, ¿vale? Hoy el directo tratará de esto en Institut Marqués. Sabéis que colaboramos con ellos desde hace ya unos años. Sabéis que tenéis descuento también, esto no os lo digo nunca por aquí, pero aprovecho y os lo digo. Y bueno, el tema de los abortos recurrentes es un tema que ocurre más a menudo de lo que pensamos, justamente porque no lo decimos. Como bueno, muchas veces pasa también con el tema de la ovo, ¿no? Entonces, vale, veo que están aquí, yo voy aceptando y cuando Instagram quiere ya nos dejará hablar. Pues eso, entonces hicimos ese reel informativo en el que el doctor Hans Arce, nos explicaba así un poco por encima, ¿no?, las posibles causas de los abortos de repetición y creímos que era una buena idea hacer un directo para profundizar un poco en este tema, porque hay unas cuantas cosas que decir, ¿vale? Así que yo me he hecho una chuletilla de preguntas para no olvidarme nada y empezaremos en brevísimo, ¿vale? Yo creo que Instagram ya nos va a dejar ahora. Sí. Hola, Hans. Hola Noemi, ¿cómo estás? Qué Encantado. bonitas vistas, qué bonitas vistas Ah, siempre. Institut Marqués siempre tan verde. Me encanta esto, me encanta. Es Barcelona, Noemi. Bueno, no toda Barcelona, ¿eh? Institut Marqués está en una buena zona, además tiene esos ventanales, ¿no? Está súper bien. ¿Qué tal, Hans? ¿Cómo va? Todo genial, cada vez más adaptado ya de vuelta acá en Barcelona, con el equipazo, bueno, además que es que estoy encantado, ya te comenté que trabajé muchos años antes aquí, con lo cual es Sí, familia. sí, 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 súper bien. El no, apagón, todo controlado, ¿verdad? Vi sí, los stories que pusisteis, la verdad es que estuvo súper bien que lo hicierais, ya, porque eso da tranquilidad también. claro, claro, a ver, todos los centros, ¿no?, de salud tienen backups para las cosas cruciales, ¿no? Lo que sí, bueno, siempre termina siendo un poco caótico porque, claro, muchos pacientes tienen miedo de que no lo tengamos, ¿no? Claro. Llamadas y las cosas logísticas del día a día, como las visitas, cosas así, sí que se complican, pero mira, no, nada. Yo estoy Bueno, muy acostumbrado, soy peruano. Allá no se les iba la luz cada 2 días cuando yo vivía, o sea que... madre mía. Bueno, Hans, pues si te parece, empezamos con el directo. Abortos de repetición, nos hiciste un reel que estuvo muy bien porque dabas como algunas claves, unos key points, ¿no?, del tema de los abortos de repetición, pero hoy vamos a profundizar un poquito más para explicarlo un poquito más en profundidad. Em, ¿Cuándo hablamos de abortos de repetición? ¿Cuándo podemos considerar que somos un caso en el que tenemos abortos de repetición? Bueno, la definición de aborto a repetición es 2 abortos consecutivos, ¿no? Ujú. Ahora, antes considerábamos los abortos químicos, que son estos abortos en los que te sale la prueba de embarazo positiva y luego se vuelve negativa y nunca lograste ver el embarazo en una ecografía porque fue demasiado pronto. Antes estos también estaban incluidos dentro de la definición, ahora ya no. Por lo Vale. menos la Sociedad Americana de Reproducción Asistida, la europea, ESRE, ya no los incluye. Y no Ujú. los incluye no porque no sean durísimos de pasar, no estamos hablando, y no quiero minimizar el sufrimiento que causa un aborto, sea cual sea, clínico, bioquímico, lo que quieras. Pero hay varios de estos abortos que son bioquímicos que creemos no tienen las mismas etiologías que los abortos clínicos, con lo cual se han terminado de retirar de esta definición. La otra razón es porque cuando una paciente, cuando no estás haciendo tratamiento de reproducción asistida y Ujú. hiciste una prueba que salió positiva, fue negativa, realmente es que no te queda claro el contexto en el que Ya. esta paciente tuvo la prueba, entonces para definir las cosas más claras. Pero ahora cada vez más estos abortos químicos se están considerando más como un fallo de implantación Ujú, más que un aborto per se. ujú. Ok, ok. Entonces son 2 abortos consecutivos clínicos sin haber conseguido un hijo entre Ujú. ellos. Vale. Em, Afecta aproximadamente al 2,5% de las mujeres en edad fértil, ¿correcto? Por lo que he leído. Sí, un poquito Ok, menos, sí, 2-3% más o menos. 2-3%. Ok. Que parece un tanto por ciento pequeñito,
Pero claro, tanto por ciento de población de mujeres fértiles. Son Exacto. muchas mujeres. En realidad, son muchas mujeres las que también sufren este tipo de problema, ¿no? Muchísimas, muchísimas, Claro. exactamente, ¿no? Y hay muchas, probablemente más, que no te enteras, Ya. ¿no? Porque nunca fueron al médico, porque no se enteraron, pensaron que fue un retraso de la regla y después una regla más fuerte. No hay en la población que no está buscando embarazo o que no lo está haciendo activamente para, ¿no? Sino que sencillamente, si vienen, vienen y si no, no vienen. Hay Ujú, varios de esos que se nos pierden además, ¿no? ujú, ujú. Entonces podemos considerar desde la primera ecografía de control que escuchamos latido hasta cuándo. Apenas puedas ver un saco gestacional en eco. Si te lo han Vale, visto, ya es clínico. vale, No es necesario latido. Que se vea el saco. ¿No? ok, Y hasta cuándo, bueno, la definición siempre ha sido hasta la semana 20, ¿no? vale, vale, perfecto. ¿Cuáles son las posibles causas de los abortos de repetición? Mira, la causa más frecuente, de Ujú, lejos, es un problema genético en el embrión. ¿Vale? ujú. Mira, digo genético, pero me expreso mal, porque realmente no es genético, sino es un tema cromosómico. ¿Ok? Cromosómico. O sea, la diferencia rápidamente es que si comparásemos nuestro pool genético con una Ujú, librería, ¿no? ujú, Nuestra librería de genes tendría que tener 46 estanterías. ujú. Una de esas estanterías en forma de X y la otra en forma de Y, en mi caso, y pues ese Y me hace un chico. ¿No? Tú, Noemí, tienes 46 estanterías, pero dos son X, es por eso que eres una chica. ¿Ok? Esas estanterías son los cromosomas. Y esas Ujú, son las principales causas de los abortos. Que ujú. este embrión, en lugar de tener los 46 cromosomas que debería tener, tiene o 47 o tiene 45. Entonces tiene un número anormal Ok. de cromosomas. Cuando hablamos de un problema genético, no estamos hablando de estas estanterías. Imaginemos, ¿no?, que una página de uno de los libros dentro de unas estanterías tiene una palabra mal escrita, tiene una falta Vale, de ortografía. Esa es una mutación genética, es un problema vale, genético. vale, Entonces, no es un problema genético, es un problema cromosómico, ¿no? vale. En cuanto al número de cromosomas. Exacto, la causa mucho más frecuente, pero de lejos estamos hablando, dependiendo de los estudios que leas, entre el 50 y el 70% de los abortos. Y estos problemas se ven más frecuente en pacientes con abortos recurrentes, no parece serlo, ¿no? Parece que tienen una similar frecuencia estos Mm, abortos recurrentes, tanto en la población de abortos recurrentes como en la población que no sufre de abortos recurrentes. Ahora, ujú, hay muchos estudios que se contradicen, Noemi. mm, ¿Okay? Entonces, este es uno de los principales problemas que tenemos en esta mm. rama de la reproducción asistida y que es que los estudios que tenemos no son de buena calidad, no están bien hechos, son muy pequeños y cuesta mucho tomar conclusiones realmente válidas y con seguridad. ¿No? Tenemos que movernos con mucha cautela siempre. Claro, porque estos estudios, a ver, se hacen en pequeña escala, o sea, no es una población muy grande, ¿no? Por lo tanto, tampoco nos sirven como para asegurar nada. Y además, estamos hablando, claro, o sea, de vidas humanas que tampoco podemos experimentar con estas cosas, ¿no? Y menos aún en medio de un embarazo, o, ¿no? Entonces, es como que debe costar mucho poder definir y categorizar cualquier cosa que digamos, ¿no? Exactamente, muchísimo. Les daba en el clavo, ¿no? El tamaño muestral, son estudios pequeños. Mm, Si yo te doy una moneda que la tires 10 veces, no siempre te va a salir 5 y 5. claro. Te podría salir 6 y 4 y luego tomar conclusiones de que, ostras, las monedas dan más cara que sello, cuando no es cierto, ¿no? Si tirásemos la moneda 1000 veces, bueno, nos daríamos Ujú, cuenta que no era tan así, ¿no? Ese es un problema. El otro problema es que la mayoría de todos esos estudios, si no todos, son retrospectivos. Es mirando para atrás. La paciente te vino, te abortó otra vez, hay que mirar para atrás a ver qué pasa, ¿no? Y ahí hay muchos riesgos de, tal vez la paciente se olvidó que tomó ya. una medicación o no, tal vez la paciente se olvidó de algo que hizo o no. Entonces, siempre tenemos, cuando miramos para atrás, hay muchos riesgos de errores en estos estudios, ¿no? Y la Mm, mayoría de estos estudios son así retrospectivos. Pero otra cosa es que es tan multifactorial, de tantas cosas que aún no tenemos ni idea, ujú, que
muchísimas de estas pacientes con aborto recurrente no encontramos una causa, por lo menos cuando hacemos las pruebas que las sociedades de reproducción asistida nos piden que hagamos, ¿no? Las pruebas que realmente tienen evidencia científica, hay un porcentaje grande de pacientes que se quedarán sin un diagnóstico. A esto le sumamos el terrible impacto emocional, Claro. psicológico que tienen los abortos, ¿no? A eso, encima, hay que sumarle el impacto emocional que ya tenía la infertilidad antes que el aborto, ¿no? Entonces, esto hace que muchos médicos, creo yo, con buenas intenciones, eh, salten a conclusiones demasiado rápido, ¿no? Y ahí entran temas como, por ejemplo, la inmunología, ¿no? Y la inmunología, y no estoy diciendo que la inmunología no esté involucrada para nada, al contrario. La implantación es un proceso inflamatorio, es un proceso Claro. inmunológico. Pero, claro, hay un estudio que encontró asociación de este marcador con esto. Ah, definitivamente, todos a estudiar eso. Ya. Porque estamos desesperados por ayudar a nuestros pacientes. Además, las pacientes están desesperadas para buscar soluciones. Entonces, hay mucha presión para irse por avenidas que carecen de evidencia científica y que yo, por lo menos en todos los casos, pero en muchos casos, encuentro que en lugar de ayudar, hacen todo mucho más complicado, ¿no? Entonces, siempre digo, en medicina, sobre todo en nuestra rama, tenemos que tener más humildad a la hora de tomar conclusiones en los estudios que leemos y tener más humildad cuando hablamos con los pacientes y decirles, mira, esto no tiene evidencia científica, si queremos lo podemos explorar, pero tomemos las conclusiones con un cuidado tremendo, porque nos pueden llevar a avenidas mucho más complicadas. Aparte de la calidad del embrión, de la parte cromosómica, ¿qué otras causas puede haber para que pasen estos abortos recurrentes? Claro, vemos pacientes pues, que tienen problemas tiroideos, que pueden tener abortos de recurrencia, ¿no? Hay causas, bueno, infecciosas, pero ya son menos frecuentes. Hay causas estructurales uterinas, ¿no? Los miomas, algunos, depende del tamaño, la forma y el lugar, que pueden causar abortos, incrementar el riesgo de abortos, algunas malformaciones uterinas que también pueden causar problemas de abortos. Y a nivel cromosómico, el embrión puede ser debido a que el embrión sencillamente se formó mal, o que uno de los padres, ¿no? Uno del padre o la madre tiene una alteración cromosómica en su cariotipo, en ellos, y esta alteración cromosómica, al pasársela al embrión, genera que este embrión aborte, ¿no? Esas son las causas más frecuentes. También está el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Que es esta enfermedad relativamente frecuente en las mujeres que las predispone a, bueno, eso, tener problemas de la coagulación y abortos recurrentes. Vale. O sea, temas de sangre, temas de tiroides, temas Hormonas, claro. uterinos, Exacto. ¿vale? Y esos serían los más frecuentes de lejos, ¿no? Vale. Se citan siempre problemas inmunológicos, Sí. pero insisto, que se hayan encontrado asociaciones no significa que haya causalidad, ni que la evidencia científica actualmente entienda claramente cómo funcionan estos procesos inmunológicos, si se Claro. pueden influenciar o no, se pueden cambiar o no. Ni siquiera sabemos si las pruebas que estamos haciendo son las correctas o no. Vale. Ok. Entonces, tenemos que... el estilo de vida también puede influenciar, por ejemplo, Sí, sí, el hay aborto factores de recurrente. estilo de vida que pueden influir definitivamente, y gracias por traerlo a la discusión, Noemí, pero sí, sabemos que mujeres fumadoras tienen más riesgo de Vale. abortar, ¿no? Chicas con obesidad tienen más riesgo de abortar. Estos son factores que están asociados a aborto, ¿ok? No necesariamente a aborto recurrente. Vale. El tema es que tenemos que entender que el aborto es una situación, por desgracia, tan frecuente que si es que incrementamos los factores de riesgo para tener un aborto, que esto suceda dos veces será más frecuente, porque hemos incrementado su frecuencia solamente, ¿no es cierto? Entonces, Claro. es importante diferenciar las dos situaciones, ¿no? Sí, Ujú. factores de vida, exactamente como tú dices, algunos estudios están encontrando, pues, gente que come mucha comida ultraprocesada también puede tener más riesgo de abortos, pero
pero no mucho más, Noemi. Y como lo dijimos la vez pasada, el estrés no, ¿vale? El No, estrés no, no. no, totalmente. El tema del estrés es un gran tema que además hicimos un webinar súper interesante que muchas chicas me dijeron, oye, ha estado súper bien este webinar y tal, porque el tema del estrés es un temazo, es un tema aparte, pero el estrés no causa abortos. No, Los abortos pueden causar estrés, eso mucho, sí, mucho, eso sí. mucho. Ahí lo pasamos muy mal, ¿no? Pero no tenemos que pensar que porque estemos estresadas o con ansiedad vamos a sufrir un aborto y por lo tanto sentirnos culpables de esto, ¿no? O sea, esto es No súper tenemos, importante, siempre lo dices. sí, siempre lo digo porque es mi misión, como te comenté, Noemi, es quitar la culpa de Claro, esta claro. rama porque y va a ser un trabajo muy difícil y te agradezco que me ayudes, pero claro, llevamos siglos culpando a las mujeres de esto, es lo que hiciste mal, lo que hiciste mal, y esto es algo que tenemos que quitar de esta sociedad para que poco a poco la gente esté más convencida de que es cierto eso, ¿no? De que no, el estrés no causa ninguno de esos problemas, es una consecuencia. Mm, mm. Desde luego, esto siempre. Vale, ¿cómo podemos saber cuál es la causa de estos abortos? O sea, ya tenemos las posibles causas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos hacer para descartar el factor embrionario? Un DGP, entiendo, ¿no? Sí, sí, se puede hacer. Mira, a ver, el problema está cuando hay múltiples causas de abortos. En abortos recurrentes, ¿no? Estamos hablando de 2 abortos o más, es que podrían haber sido las 2 causas cromosómicas, ¿me entiendes? Pudiste haber tenido 2 embriones transferidos aneuploides, o sea, por alteraciones cromosómicas que causan abortos. Y ese caso ahí fue pero muchas otras veces que no lo encuentras. Porque Ujú, uno de los abortos fue un problema cromosómico y el otro fue un problema que no sabemos cuál fue, por ejemplo, ¿no? Entonces, para identificarlo, ¿qué podemos hacer? Mira, si es que hay un aborto, ujú. se le puede hacer un cariotipo al embarazo. Exacto. O sea, Y se ahí sí puede nos puede ayudar. analizar ese embrión que ha... Exactamente. Vale. Exactamente. Y ahora hay estas pruebas de técnicas no invasivas de Ujú, diagnóstico del embarazo que ya la calidad está casi tan buena como para poderlo buscar en sangre en la madre sin tener que hacer una biopsia corial que es técnicamente pues no es que sea difícil pero no está al alcance de todos y ujú. esto con una prueba en sangre se podría, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de estas cosas? Claro, si yo a la paciente le digo que bueno, es que este es un embrión genéticamente normal, un embrión euploide, es que ya no tengo que estudiar nada más, ya Claro, sabemos la causa. Número 2, la paciente está segurísima, ahora sí, que no fue el estrés como le dijo su amiga, porque claro. lo está viendo a nivel emocional, les da bastante más tranquilidad, pero es que además, claro, es más fácil solucionarlo. Porque bueno, sí, ahí sí lo solucionamos mucho con un DGP, ¿no? Ujú, Ahora, el resto de causas, muchas veces cuando hablo con mis pacientes es raro decir hay una causa para lo que te ha pasado. ujú, Usualmente es una combinación de factores de riesgo que cuando se suman hacen el ujú, aborto más frecuente y con esa mayor frecuencia es más lógico que pueda pasar 2 o incluso 3 veces seguidas, a eso ujú. me refiero. ¿No? Vale. Entonces, es para saber exactamente qué pasó en este embarazo, si es que es un problema cromosómico, como te dije en la CNC, o en la biopsia corial, y en el resto muchas veces no sabrás la causa, sabrás qué factores de riesgo hay asociados que se deban corregir. Vale. Entonces se podría, por ejemplo, para mirar el factor uterino, se puede hacer ecografías 3D, histeroscopia. Esteroscopia o hay una histerosonografía, que es inyectar un líquido dentro del útero para ver y a ver si es que hay una malformación uterina ahí y si es que hay un mioma, que tal vez un mioma en la ecografía lo ves ahí al lado del endometrio, que no, pero cuando distiendes la cavidad ves como este mioma sí que impacta la cavidad uterina, podrás Ok. ver algunas no como adherencias dentro del útero después de Ujú, cirugías o procedimientos como legrados que puedan incrementar el riesgo de aborto, ¿no? ujú, Entonces, hay ciertas cosas que se pueden ver, pero una vez más, insisto, yo creo que tener un resultado, por ejemplo, de una tiroides alterada ujú. y decirle a esa paciente que esta fue la causa, creo que es sumamente arrogante del médico, de Un poquito nosotros. arriesgado, un poco Claro, arriesgado. claro, pues que además el mensaje posterior que la paciente le va a seguir resonando en la cabeza cuando llegue a su casa es, me tendría que haber ido a ver esto, me tendría que Ya, haber... claro. Ahí entra un bucle de culpa que va a ser muy difícil de quitar. Mm, Entonces, yo tendría que ser mago para decirle, sí,
esta fue la causa. Por eso yo siempre digo, no, hemos encontrado un factor de riesgo. Vamos a mejorarlo a ver si tenemos mejores posibilidades en el siguiente embarazo. Pero Ujú. ahí retiramos culpas. Y además, insisto, hay muchas chicas con una tiroides alterada que tienen hijos. O sea, no significa Ujú. que es. También factores hematológicos, ¿no? Como por ejemplo una Bueno, trombofilia. el tema de las trombofilias, Noemí, es algo que ya se ha ido recomendando en contra. ¿Okay? La única trombofilia que se recomienda estudiar y que está claramente asociada a abortos recurrentes es el síndrome antifosfolipídico, que es lo Ajá. que llamamos las trombofilias adquiridas. Es una Ujú. trombofilia con la que no has nacido. Las trombofilias eh, con las que uno nace, el factor de Leiden, la resistencia a la proteína C, la proteína C, todas estas tromofilias, si bien se han encontrado Ujú. asociación, tampoco se ha encontrado causalidad, por un lado, ni tampoco se ha encontrado que mejoren después de los tratamientos que proponemos. Ujú. ¿No? Además, si es que tú estudias a la población con abortos recurrentes y a la población sin abortos recurrentes, ¿sí? Encuentras la misma cantidad de pacientes con estas alteraciones trombofílicas hereditarias. Entonces, si te fijas, por ejemplo, en las guías de la Sociedad Europea de Reproducción Asistida, las trombofilias dicen que no se recomiendan y no se deben hacer. No hay lo mismo en las guías de la Sociedad Americana. Insisto, Noemí, no estoy diciendo que está mal hecho, si las Ujú. pides. No estoy diciendo eso, sobre todo en un mundo donde nos falta tantísima evidencia. Ujú. Pero lo que estoy diciendo es que no es algo que estemos, que por lo menos las guías recomiendan buscar. Cada vez las sociedades se están poniendo más en contra de que lo hagamos, ¿no? Y además que nos pueden, creo yo, distraer y pensar, esa es la razón, y Ya. dejar de preocuparnos por otras cosas que podrían también estar contribuyendo, ¿no? Entonces, sí, las trombofilias, las adquiridas, que es el síndrome antifosfolipídico, sí. Ujú. Las otras, pues las guías cada vez están recomendando, bueno, no cada vez más, sino ya lo están recomendando que no se dan más. Ujú. Ujú. Ok. Am, ¿Cómo se pueden evitar una vez sabemos la causa, ¿no? Haciendo unas pruebas determinadas, modificando el problema que hay en el útero, con la tiroides se pueden dar medicación, o sea, todas estas causas tienen solución. Sí y no. A ver. Cuando hablamos de solución, lo que hablamos en la mayor parte de las veces es una reducción del riesgo. Ujú. ¿Entiendes? Y por eso también, insisto, hay que tener humildad, ¿no? Entonces, el ejemplo perfecto de esto es desde que yo estaba en la carrera, ni siquiera de gine, sino de medicina, cuando hablamos de aborto recurrente siempre hablamos del septo uterino, y cuando hay un septo uterino, que es un tipo de malformación, hay que operarlo para mejorar los resultados. Este fue un paradigma con el que yo crecí y se sigue recomendando, ojo, pero cuando te pones a estudiar, realmente los estudios que encontraron, el único estudio prospectivo, randomizado, o sea, con todas estas medidas de seguridad para asegurarnos que el estudio está bien hecho, que no vamos a tomar conclusiones erróneas, el Ujú. único estudio que estuvo bien hecho no encontró beneficios. Ujú. Entonces, por eso digo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado. Si es que yo retiro un septo uterino, si el siguiente embarazo no se aborta, yo siempre le digo a mis pacientes, no voy a llevarme el crédito, porque la evidencia claramente no está absolutamente concluyente. Entonces, lo que hemos ido haciendo es tratar de limar diferentes factores de riesgo para ver si en el siguiente embarazo lo logramos, y es lo que hacemos, ¿no? Sí, si hay un problema en la tiroides, lo corregimos, ¿no? Si hay un problema en el útero, pues lo corregimos. Si hay un problema en los embriones, pues los testamos los embriones. Y con eso bajamos probabilidades. Ujú. Pero no es rara en mi rama de la medicina una entidad en la que digo, ok, lo corrijo y se arregló. Ya. Entonces podemos decir que cuando hay abortos recurrentes o de repetición, tenemos que mirar todas las posibles causas y no fiarnos de que esa que hemos encontrado, que, mira, justamente esto está mal, no voy a mirar las demás. Podemos observarlas todas, ¿no? Yo creo que es importante. Por lo menos, Ujú. no, yo siempre, y observarlas todas las que tienen evidencia, las que están recomendadas en las guías. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? Y cuando esas cosas, si bien han fallado o han fallado,
ostras, sí, una vez más, hay que tener humildad y tal vez entrar en la parte que aún no tiene evidencia. Ujú. Pero lo que sí, por desgracia, veo con muchísima frecuencia es que muchos pacientes comienzan por la parte sin evidencia Ya, y les ha faltado terminar el estudio recomendado por las guías. Porque encontraron algo ahí, porque tal vez este médico cree más en la inmunología o está en una clínica que fomenta mucho el estudio de inmunología, con lo cual en medicina, en diferentes clínicas se crean como micromedicinas, ¿no? sí. Donde hay unas cosas que dentro de esa clínica se asumen como más reales que en otras. Y cuando cambias de clínica, ves que ¿no? el enfoque es distinto. Y eso me ha Ujú. pasado. Yo salí de aquí, me fui a Irlanda, en diferentes clínicas de Irlanda he vuelto. Entonces he podido absorber diferentes formas de trabajar en diferentes clínicas y ver qué diferencia de peso le dan Ujú. diferentes clínicas o incluso a nivel cultural en países a diferentes estudios que tendríamos que hacer, ¿no? Totalmente. Bueno, es lo que dicen, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo. Es como hay cosas que se hacen de una manera y lo sabemos todos, y después hay otras cosas que ahí ya entra dentro de cómo cada especialista se siente o cree o no. Es como que yo me siento cómodo con esto o yo esto pues no lo veo, ¿no? Sí. Y bueno, ahí está. Uno de los problemas, lo que siempre digo, es muchas veces tenemos, una vez más, humildad. Nos basamos mucho en nuestra experiencia los médicos y los pacientes le dan demasiado valor a la experiencia del médico. Eh, Hubo un cambio importantísimo en la medicina que se llamó la medicina basada en evidencia. Es algo que no existía antes. Entonces Ujú. se logró la manera de sistemáticamente estandarizar los estudios científicos, entender qué tipo de estudios científicos tienen más riesgo de error o no, o incluso riesgo de sesgo, ¿no? Imagínate, un doctor está muerto de ganas de demostrar que esto es así, quién sabe, sin Ujú. darse cuenta, sin querer, pone a los pacientes de mejor pronóstico en esto que él quiere demostrar, ¿no? Y no lo hace adrede, lo hacemos porque somos humanos, ¿no? Entonces, se estandarizó qué tipo de estudios tienen más peso y qué tipo de evidencia es la que menos peso tiene, ¿no? Y cuando tú eso se generó una pirámide. En la cima, pues están los metaanálisis, los estudios randomizados, doble ciego, placebo, y abajo, el último escalón de todos, es la experiencia. Ujú. Sin embargo, en la práctica diaria es a la que más peso le da, Ya. ¿no? Y el ser humano, cuando tiene experiencia, esa experiencia está completamente modificada por sus miedos, por sus limitaciones, por lo que es bueno, por sus experiencias e incluso el estado de ánimo. Entonces no es algo fiable, ¿no? Entonces es por eso, es importante tener una opinión, pero tienes que siempre tener una opinión priorizando, creo yo, las cosas que sí que ya están demostradas que son Evidencia. ciertas y luego lo que quisiéramos que sea cierto, pues mencionarlo así, ¿no? Sí, yo creo que se encontrará evidencia en el futuro, de momento no la tenemos, ojalá que sí. Si Ujú. quieres podemos explorar esas líneas, Ujú. ¿no? Perfecto. Hans, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Yo las preguntas que tenía previstas las he hecho, Eh, hemos comentado un poco. Mira, el mensaje de atrás, mira, queda mucho por descubrir en aborto de repetición. Yo creo que es importantísimo cuando uno se encuentra en esta situación en mantener la calma, en lo que siempre digo, rodearse de la gente que queréis, no os aisléis, porque la soledad en un momento difícil es tu peor enemigo, ¿no? Rodearos de la gente que queréis, pero insisto, lo que siempre digo, lo que lo he comentado contigo, Noemí, escogerlos bien, ¿no? Hay gente que os dé apoyo, no Ujú. consejo, porque ahí es cuando terminamos, ¿no? Confundiéndonos más, aislándonos más, absorbiendo culpas que no son nuestras. Y una vez que decidís ir a una clínica, todas estas guías de aborto recurrente están publicadas. Sí, yo recomiendo a todos. La ESHRE, ESHRE, ahí están todas las guías que han hecho, y la ASRM, que es la Sociedad Americana, están también las guías ahí. Recomiendo que os las leáis cuando os encontráis en esta situación, porque es importante que entendáis un poquito más de lo que el médico en tal vez el corto tiempo que tiene para Ujú. explicar, ¿no? Quitaros las culpas
Incluso si una paciente fuma y ha tenido 2 abortos, yo le digo, no, no voy a nunca decir que el cigarro fue la causa de los abortos. Solo es un factor de riesgo. Entonces es muy importante entender la diferencia entre causa y factor de riesgo. Y más allá, eso en general en medicina, tratar de no tomar conclusiones basadas en asociación, sino en causalidad, y nos cuesta mucho diferenciar, ¿no? Que se vea con frecuencia, por ejemplo, lo que siempre digo, ¿no? Que el pavimento mojado no causa lluvia, es al revés, pero lo que estamos haciendo en mi rama muchas veces es tomar conclusiones de causalidad cuando solamente son de asociación, ¿no? Y ejemplo perfecto son las trombofilias que hemos hablado, ¿no? Entonces, el mensaje es miraros las guías, enteraros bien de qué es lo que tiene evidencia, qué es lo que no tiene, y si queréis explorar, como inmunología, cosas que aún no tienen evidencia científica, se puede hacer y se debe hacer, pero siempre bajo la humildad. Cuando tengamos resultados, ¿serán reales? ¿Serán lo que quiero encontrar? ¿Será...? No, hay que tener muchísima humildad al tomar esas conclusiones. La mayoría de pacientes con abortos recurrentes lo logrará. Tendrá un embarazo y tendrá hijos. Entonces, os animo a paciencia, paso a la vez, no intentar leer el futuro porque es imposible, y cuando uno intenta leer el futuro en situaciones difíciles como son estas, siempre el futuro se ve muy oscuro y muy negro. Y no siempre lo es así. Pues muchas gracias, Hans. Un Así es. abrazo muy fuerte. Igualmente, Noemi, siempre un Te gusto. dejo seguir trabajando con tus pacientes y un abrazo a todo el equipo, que sé que estuvisteis ahí dando todo el otro día, que ya Se me lo los dije. digo, se los digo. Y gracias Un a ti y a abrazo todos los también. que han visto este rol, y mucha suerte. Un abrazo también a todas las que estáis viendo el directo. Un besito. Cuídate. Adiós. Chao. Adiós.